Bien, continuando con el ejemplo explicativo del tema. Se obtuvo dos artículos como referencia para poder verificar los gradientes de presión, es decir, comprobar mediante varios análisis o escenarios cómo es el comportamiento del gradiente de temperatura o hidráulica térmica en función a un gasoducto, que en este caso es el análisis de sensibilidades sobre las pérdidas de calor que se pueden presentar en la operación convencional de un gasoducto. Para mayor información, ahí se presenta el link. De igual manera, también se verificó el artículo, ¿verdad? Steady State Analysis of Heat Transfer in a Fully Buried Crude Oil Pipeline. Es decir, el análisis de estado estacionario de la transferencia de calor en un oleoducto lleno de crudo enterrado. Para mayor información, en la parte superior se encuentra la dirección para consultas más detalladas. Bien, en este caso se realizaron tres simulaciones: una tubería superficial a la vista, una tubería enterrada a 1.20 metros y la sensibilidad de 3 metros de profundidad. Utilizando que, como ejemplo, lo que vemos a mano izquierda es el recorrido de la estación compresora 1 hasta la estación compresora principal. Con sus tramos de elevación del lado derecho, vemos una aducción o una facilidad de recolección que se conecta en el punto múltiple. Podemos ver también las propiedades, ciertas propiedades del gas, y para realizar los modelados ya mencionados. Aquí se puede observar los datos de la tubería de terreno de aire, ¿verdad? Utilizados para la simulación. Bien, el esquema de simulación para el caso de la tubería superficial a la vista, que es una de los modelos a analizar, se utilizó el PyFace. Aquí podemos ver un esquema de salida de la estación compresora 1, ¿verdad? La conexión de la facilidad de recolección hacia la zona denominada múltiple, y de ahí se dirige a la estación principal de compresión. El perfil topográfico lo tenemos seccionado, ¿verdad? En tres partes. Del lado izquierdo vemos la salida de la estación compresora, como es el comportamiento del perfil topográfico del tubo. En el centro, la facilidad de recolección, que se une en la zona llamada múltiple, y de ahí se dirige hacia la estación principal de compresión. Y se observa el perfil topográfico que va en forma descendente en su mayoría del recorrido del tubo. Para el caso del resultado de la simulación, aquí lo vemos, la tubería superficial a la vista. En esta gráfica se puede observar los valores de presión y de temperatura. El caso de la tubería enterrada, ¿verdad?, a 1.20 metros, aquí se ve el esquema utilizado dentro de la simulación. El perfil topográfico es de manera igual al de la tubería superficial a la vista. Y aquí en esta gráfica vemos los valores de presión, ¿verdad?, y temperatura para el caso que estamos mencionando. Esta gráfica nos llama la atención porque estamos viendo la sección de la salida de la estación compresora 1 comparando los gradientes de presión o las curvas de presión con respecto a la distancia de la tubería superficial a la tubería enterrada. Fíjense que los valores de presión con respecto el uno al otro están alrededor de casi las 100 libras. La parte de temperatura para esta sección sí vemos de que hay una diferencia a nivel de la tubería superficial a la vista comparado con la tubería enterrada. Fíjense que la tubería enterrada, con respecto a la temperatura ambiente, casi la abraza en ese punto, mientras que el gráfico que vemos en la parte izquierda hay una diferencia todavía considerable de que no alcanza la temperatura ambiente. Esto es debido a que la conductividad térmica del suelo es mayor a la del aire,
Y por supuesto, la transferencia de calor acá se verá con mayor precisión. Bien, ahora vemos el caso de presión, tubería superficial, tubería enterrada, con respecto a la parte de recolección. Vemos igual, podemos apreciar que hay una diferencia de alrededor de 100 libras o quizá un poco más en relación a la una a la otra. Y vemos el mismo comportamiento que el punto anterior, la temperatura para el caso de la tubería enterrada a 1.20 metros casi es cercana a la del ambiente en función del recorrido, mientras que de la tubería aérea no, ella se mantiene. Para el caso de el punto de conexión de múltiple hacia la entrada de la estación principal, vemos que aproximadamente hay una diferencial de presión de 100 libras, es decir, que se mantiene entre la tubería superficial y la tubería enterrada a 1.20 metros. Para el caso de la temperatura, aquí vemos que todavía se mantiene ese orden. La tubería superficial mantiene casi una temperatura que no alcanza la temperatura ambiente, mientras que la tubería enterrada sí lo hace. Ahora, vamos a verificar si profundizando la ubicación del tubo a una determinada distancia mayor a los 1.20 metros, es posible que se mantenga el comportamiento de conservación de temperatura en relación a la tubería superficial. Este es el esquema, el mismo perfil topográfico utilizado nos conlleva a determinar que el resultado de las presiones y temperaturas en manera general lo vemos en esta gráfica. Aquí vemos las comparaciones, ¿verdad?, de la presión con respecto a una profundidad de 3 metros y la temperatura y la distancia de esta misma profundidad. Ahí vemos el comportamiento, ¿verdad?, tanto la presión como la temperatura. Fíjense que la temperatura, hay una brecha que me impide alcanzar la temperatura ambiente. Esto quiere decir de que a mayor profundidad es que el tubo o el comportamiento mantiene un poco las condiciones de temperatura. Para el caso de las comparaciones de las temperaturas con respecto a la profundidad de 1.2 metros y 3 metros, vemos que hay una diferencia que se presenta precisamente porque evita esa transferencia de calor por parte del medio externo. Este es para el caso de recolección, la línea recolectora, vemos los perfiles, ¿verdad?, de presión y de temperatura. Y vemos también, comparamos la línea de recolección con respecto a una profundidad de 1.2 metros y 3 metros, vemos que la de 3 metros difiere, ¿verdad?, una cantidad casi considerable con respecto a la distancia de 1.2 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que yo vaya profundizando más la instalación de la tubería, va a ser posible que esa temperatura difiera mucho de la temperatura ambiente. Para el caso de la entrada, ¿verdad?, en la estación compresora principal, vemos el mismo comportamiento con respecto a las temperaturas y las distancias para esa profundidad determinada. Aquí comparamos y fijémonos de que hay una diferencia entre ambas configuraciones. Volviendo a ratificar que a medida que la profundidad sea mayor, la transferencia de calor o el gradiente de temperatura, pues se conserva más.
Como conclusiones del presente estudio, ¿verdad? Se determina que la transferencia de calor disminuye cuando la resistencia térmica aumenta a medida que la profundidad de enterrar el tubo es mayor. Esto se ubicó en el artículo titulado Steady State Analysis of Heat Transfer in a Fully Buried Crude Oil Pipeline, que es uno de los artículos científicos utilizados para corroborar estas premisas. En relación a la profundidad de enterramiento del tubo, se observa que al incrementar la misma, produce una menor pérdida de calor en el gasoducto, indicándose esta observación en el artículo Análisis de sensibilidades sobre las pérdidas de calor que se pueden presentar en la operación convencional de un gasoducto. Es decir, este es otro artículo que se tomó como base para verificar este indicativo. El artículo anterior, fijémonos que uno se verificó para el caso de que sea crudo y otro para el caso que sea gas, y ambas nos dicen que a medida que el tubo o mi gasoducto se profundiza en función del recorrido, pues existen esas conservaciones de temperatura, o la degradación o el gradiente de temperatura va a ser menor. En función de las simulaciones realizadas, se determina que a medida que el gradiente de presión aumenta, influye directamente en la disminución de la temperatura durante el recorrido del gasoducto y la línea de recolección. Entre otras de las conclusiones, ¿verdad? Si se comparan las pérdidas de temperatura entre el gasoducto al aire libre con un gasoducto enterrado y las demás variables constantes, la transferencia de calor aumenta considerablemente. ¿Qué me va a indicar esto? Que la transferencia de calor en un gasoducto al aire libre es mucho mayor a la que se presenta en un gasoducto enterrado. En un gasoducto al aire libre, la velocidad del aire es el parámetro de mayor impacto sobre la transferencia de calor, causando que la convección forzada sea el mecanismo predominante por el cual se transfiere el calor del gas al ambiente. Y entre otras de las conclusiones, ¿verdad?, más importante es que desde el punto de vista de actividades de construcción del gasoducto, puede representar un incremento en el estimado costo el hecho de considerar aumentar la profundidad de la tubería a enterrar. Entre una de las recomendaciones que se puede mencionar es la investigación de estudios más detallados de la transferencia de calor a través del modelo en estado transitorio hacia una mejor interpretación de estos fenómenos que puedan presentarse, ¿verdad?, en las distintas sensibilidades o escenarios asociados a la industria del gas natural. Muchas gracias por su atención, espero que le haya sido de su agrado.